Episodio de nuestro podcast, una historia inolvidable de Tlatelolco. Hoy vamos a hablar sobre un tema que fue doloroso. El propio nombre dice que Tlatelolco. Esto fue un movimiento estudiantil de 1968. Durante ese tiempo, la verdad, fue muy difícil para la gente de México la matanza. Fue muy fuerte, la verdad. Muchos fueron los derechos humanos violados, hubo secuencias sociales y pues vamos a reflexionar sobre lo que pasó con mis compañeros, que aquí están, que es Gael, Josué, Alfredo, Jaime, Jesús y Kevin. Gracias a todos por estar aquí. Pues vamos a comenzar con este podcast. Vamos a comenzar con una pregunta que es: ¿qué derechos humanos creen que se hayan violado en este caso? Fíjate que yo pienso que algunos de los derechos humanos que se violaron de manera muy clara fueron el derecho a la vida y a la libertad de expresión, ya que los estudiantes tenían todo el derecho de manifestarse pacíficamente, pero pues el Estado respondió con una represión militar. Y esto nos muestra que en esa época no había respeto hacia las voces que pedían un cambio. Y lo más impactante de todo esto fue que las víctimas fueron jóvenes y personas con sueños y esperanzas, que solo pedían y querían un país más justo para todos. Bueno, en mi opinión, yo creo que los más importantes fueron el derecho a la vida, como bien dijo, a la libre expresión también, a la libertad y a la integridad personal, porque pues los estudiantes estaban haciendo una manifestación pacífica, no estaban haciendo daño a nadie y sin más, el ejército abrió fuego contra ellos, además de arrestar a otros tantos sin motivo aparente, sin algún motivo que fuera sustentable o que pudieran fundamentar bien y golpearon a un montón de gente, de estudiantes, no solamente los que estaban participando en la manifestación, sino a otra gente que no tenía nada que ver, pero que por el simple hecho de estar ahí rondando, también fueron víctimas de este abuso. Para mí, lo más grave fue el intento del gobierno por silenciar la voz del pueblo, ya que el derecho a expresarse es fundamental en una democracia y en 1968 quedó claro que no había espacio para el disenso ni para las ideas diferentes. La represión ejercida contra los estudiantes, trabajadores y ciudadanos que solo pedían justicia y libertad demuestra una profunda violación a los derechos humanos, porque, bueno, especialmente al derecho a la vida y a la libertad de expresión. Además, el control de los medios y la censura hicieron que la verdad tardara años y años en salir a la luz. Muchas familias no pudieron conocer el destino de sus seres queridos y el miedo se impuso como una forma de control social. Me parece impresionante y doloroso cómo incluso décadas después seguimos descubriendo nuevos detalles y testimonios que evidencian la magnitud de lo ocurrido. Creo que recordar la matanza de Tlatelolco no solo es un ejercicio de memoria histórica, sino también una manera de exigir que hechos así no se repitan. Es un recordatorio de la importancia de defender los derechos humanos, la libertad de pensamiento y la justicia, que son pilares esenciales para construir un país verdaderamente democrático. Coincido en el aspecto de que se violaron los derechos básicos, pero aparte de eso, también se quebró la confianza entre el pueblo y el gobierno, ya que el uso de la Fuerza Armada contra los civiles desarmados es una mancha imborrable en la historia de México. Y si lo pensamos más detenidamente, esa confianza todavía se siente al día de hoy a la hora de que haya marchas o protestas. Yo pienso que el 68 fue más que una represión, fue una lección de hasta dónde puede llegar el poder cuando no tiene límites. Para mí, el derecho a la vida, a la protesta y a la dignidad fueron pisoteados. Sigo sin creer que el Estado mexicano, a través del ejército y el batallón Olimpia, reprimió una manifestación pacífica con violencia letal. Es triste saber que más de 300 personas fueron asesinadas, muchas otras detenidas arbitrariamente y hasta hoy no se ha hecho justicia plena. Sin embargo, también nació una conciencia colectiva sobre la importancia de la libertad y la participación ciudadana. Estoy de acuerdo, aunque además
Creo firmemente que se violaron algo muy importante, que es el derecho a la verdad, y fue durante mucho tiempo. Se negó lo que pasó realmente, y todo eso lo sabemos. Los medios oficiales nos demostraron una realidad, y eso también es una forma de violencia realmente. El silencio fue una segunda herida para las familias que sufrieron esos atentados contra sus hijos. Ustedes pueden pues, pensar cómo los derechos humanos por una vez sido violados. Me gustó cómo hablaron de cómo fueron violados, que los policías, cómo fueron los policías. Eh, Fue una elección que pues, donde puede llegar el poder cuando no tiene límites. Pero bueno, vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles creen que fueron las consecuencias sociales y políticas más importantes de este suceso para pues, cada uno de ustedes? De esa herida. Fue una tragedia que con el tiempo impulsó cambios profundos. Fíjense que además el caso del 68 llegó a inspirar a otras generaciones a no quedarse callados, ¿no? Porque eso es muy importante, el expresar su sentir, y la juventud comenzó a ver la participación política ya con una responsabilidad. Y fíjate que hoy en día, cuando se marcha por justicia o pelean por sus derechos humanos, el espíritu del 68 sigue estando presente. También tuvo un efecto en el arte y la cultura. También muchos escritores, músicos y cineastas comenzaron a hablar de lo ocurrido, y eso no es poco, porque aunque fuera metáforas o simbolismo lo que decían, el arte se convirtió en una forma de resistencia y de memoria del colectivo realmente. Yo añadiría que el movimiento del 68 cambió profundamente la forma en que la sociedad mexicana empezó a ver al Estado. La idea del gobierno perfecto o infalible se rompió por completo a partir de la matanza de Tlatelolco. Muchas personas comenzaron a cuestionar la autoridad, a dudar de los discursos que daban los políticos y a exigir mayor transparencia y rendición de cuentas. Esa violación a los derechos humanos dejó una herida muy profunda en la sociedad mexicana, no solo en las familias de las víctimas, sino también en la confianza entre el pueblo y sus gobernantes. El miedo y la desconfianza se extendieron, se incrementaron, pero también nació una conciencia social aún más crítica. Y la juventud, los movimientos sociales y la prensa empezaron a tener un papel más activo en la defensa de la verdad y la justicia. En cierto modo, el 68 fue una tragedia, pero también marcó un antes y un después en la historia de México. Fue una apertura hacia una nueva forma de pensar donde la participación ciudadana, la libertad de expresión y la memoria colectiva se convirtieron en herramientas para transformar y seguir creciendo como país. Y también cambió la forma en que los jóvenes se veían a sí mismos, ya que de ser considerados únicamente como estudiantes o como hijos que forman parte de una familia, pasaron a ser protagonistas, a ser los pioneros del cambio, a ser las primeras personas en las que el gobierno y en las que todo el mundo voltea a ver porque son los primeros que se dan cuenta de las cosas cuando algo no marcha bien o cuando algo se ve que está yéndose por un lado sucio. Esa fuerza juvenil, todo el conjunto de jóvenes que se reúne para hacer marchas, para hacer protestas y exigirle al gobierno que las cosas se hagan de la forma correcta, sigue viva. Y lo vemos en todos y cada uno de los movimientos sociales de la actualidad, desde movimientos feministas hasta, por ejemplo, las marchas por la justicia. Me gusta mucho su forma en la que pues, piensan cómo se verán los derechos humanos. La verdad es algo que pues, hizo que las personas, la sociedad perdiera una confianza hacia el gobierno que pudo haber tenido. Vimos que las autoridades a veces pueden abusar de la violencia, imponiendo mucho poder, el cual puede llegar a causas severas, lo que pasó. Eh, Esto hizo que empezaran las marchas,
muchas de esas marchas pues realmente vimos que no todas las marchas o movimientos que se hagan de la sociedad van a ser escuchadas. Eh, como tal es un tema muy sensible para personas que lo vivieron. Pero bueno, quiero comenzar con la tercera pregunta, que es ¿cuál es su opinión personal sobre el tema? Bueno, yo creo que lo más importante de esto es no llegar a olvidar el caso, ¿no? Si olvidamos, estamos o estaríamos condenados a repetir la historia, o sea, no ahora, pero en un futuro, ¿no? Y también el 68 nos enseñó a valorar los derechos humanos que tenemos y la libertad que hoy llegamos a disfrutar, pero también a no darlos por sentados, ¿no? Ok. Bueno, para mí el caso del 68 es un recordatorio de que la justicia no se consigue de inmediato. Ahora, me gustaría abordar el tema desde el principio. ¿Cómo fue que este caso, esta manifestación se volvió una masacre por completo? Y es que, a ver, hasta donde tengo entendido, el conflicto que generó todo el movimiento por parte de los estudiantes empezó por una pelea en un partido. O sea, imagínense que una simple discusión, una tontería en un partido terminó en la matanza de cientos, miles de estudiantes, de jóvenes que tenían un sueño, salir adelante no solo por ellos, sino para apoyar a sus familias, para hacer el futuro de México. Y ese sueño se los arrebataron en un instante, solo porque el gobierno estaba haciendo cosas que no debía hacer, porque el presidente en ese momento lo único que quería era que se viera un México perfecto, pero el país estaba lejos de esa perfección. Y los estudiantes, los jóvenes, se daban cuenta de eso, de que el gobierno quería silenciarlos a todos. Y fíjense, si aún estando en el 68, en una época en la que no había internet, mandaron a silenciar a cientos, a miles de estudiantes, ¿qué nos ocurriría a nosotros si intentáramos hacer algo así? Obviamente ahorita ya no se puede. ¿Por qué? Porque existen las redes sociales. El mundo entero se enteraría desde el primer instante que algo está mal dentro del país, dentro de la política. Así que, bueno, solamente me gustaría decir que, pues, una cosa tan insignificante como lo fue un conflicto en un partido, terminó con una masacre total en Tlatelolco. En mi opinión, el movimiento 68 fue como un despertar, ¿no? Para la gente en México en general, ya que aunque el gobierno intentó callar a los estudiantes con violencia, reprimiéndolos, no pudo borrar la idea de libertad ni las ganas de cambiar las cosas que estos mismos tenían, ya que esa generación, después de tanto tiempo, se atrevió a decir basta y empezó a luchar por un país más justo y por un país en el que les diera paz vivir y crecer como personas. Lo que más me impactó es que a pesar de todo lo que pasó, los años que pasaron, las mil tragedias que vive México año tras año, su mensaje sigue vivo. Nos enseñaron que alzar la voz vale la pena y que no hay que tener miedo de pedir justicia o de exigir que las cosas se hagan bien. Cada vez que hoy protestamos, opinamos o defendemos alguna causa justa, de alguna forma estamos continuando con esa lucha pacífica que empezaron estas personas, estos estudiantes en Tlatelolco en 1968. Fue un momento duro, sí, pero para mí también fue el inicio de una nueva forma de pensar y una nueva idea de que no es necesario quedarnos callados y si queremos vivir en un mejor lugar y tener mejor México, hay que empezar a exigir las cosas. Para mí, la matanza de Tlatelolco, más que nada, fue un llamado de atención,
ya que esto nos enseñó que si el pueblo no defiende sus derechos, los puede perder, ya que el miedo no debe ser el límite para exigir la justicia, sino una razón para luchar, ya que este hecho representa uno de los momentos más tristes y más vergonzosos de nuestra historia. Esto muestra una, bueno, queda claro de cómo el abuso de poder puede silenciar la voz de todo un pueblo cuando éste busca un cambio. Sin embargo, también deja una huella profunda en la conciencia social de México con este hecho, ya que recordando la importancia de la unión, la memoria y la exigencia para un gobierno justo y transparente. Bueno, pues, desde mi perspectiva, Tlatelolco no solo fue una tragedia, fue un parteaguas. Me conmueve pensar que jóvenes como tú o como yo salieron a exigir un país más justo y fueron recibidos con fuego. Me indigna que aún hoy no sepamos cuántos murieron realmente, no haya responsables condenados y que la impunidad siga siendo parte del relato. Pero también para mí, recordar el 68 es darle voz a los que fueron silenciados, es rendir homenaje a quienes murieron por soñar con un México diferente. También es un compromiso para nosotros seguir luchando con ideas, diálogo y unidad. El 68 sigue siendo una herida abierta. No es solo hablar de la historia, es abrir el corazón de un país, aunque aún sigue sangrando por la injusticia. Es volver en aquellos años de 1968, cuando miles de jóvenes mexicanos, estudiantes soñadores, idealistas, salieron a la calle con los deseos de transformar un México lleno de desigualdad, represión y silencio. Ellos no pedían poder, pedían justicia, no buscaban violencia, pedían libertad. Querían un país donde pensar diferente no fuera motivo de castigo, donde estudiar no fuera un privilegio, donde las voces del pueblo se escuchan sin miedo. Pero el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tatercongo, el cielo se nubló de dolor realmente. En aquella noche, nunca debió ser la esperanza, se convirtió en una tragedia realmente. El sonido de rompiendo, que se rompía en el aire, el pánico sustituyendo las consignas y la sangre inocente tiñó las losas del suelo realmente. Padres buscando a sus hijos, es algo lamentable realmente. Estudiante cayendo al suelo, madres corriendo entre el caos, el miedo, la confusión que se apoderó de todos realmente. Es algo que debería hacernos reflexionar a todos. Ese día el gobierno intentó silenciar las voces de todos, en una generación, pero que no sabía, él era, que era la memoria que jamás se volverá a matar. Eso es lo que pasó, realmente nunca se irá. Pero recordando el 68 es rendir homenaje a los que creyeron en México. Un libre era posible, tener liberación. Es honrar a los que nunca volvieron a casa, a los que desaparecieron y a los que aún siguen esperando justicia. También es entender que la lucha sigue viva, sin importar qué pase. La verdad me agradó mucho la opinión de cada uno. Sinceramente su opinión sobre la construir un país más libre, exigir más justicia, el compromiso para nosotros, seguir luchando con ideas, diálogos y unidades, darle una voz a los que pues, fueron silenciados tristemente, a limitar la justicia a su nivel de poder, la verdad, porque el tener mucho poder puede hacer que ocasiones más violencias que pues como quiera siguen pasando, que el gobierno sea un poquito más, capte más las ideas de la población, que no sean nada más sus ideas y traten de escuchar a la gente. Entender que no se deben de violar los derechos humanos de la gente, ya que es algo que pues, realmente es algo, por algo los hicieron para que no se violaran y se violan. Pero bueno, yo quisiera preguntarle pues, a los que ya hablaron, la verdad, pues, ¿qué quisieran agregar algo más de este tema o algo? Motivar a toda la audiencia, a la gente que nos está escuchando, a nosotros, a toda la comunidad estudiantil, a todos los jóvenes del país en general, en que si algo está ocurriendo en su entorno, ya sea dentro de su propia casa, en su comunidad,
dentro de la escuela, en su universidad, donde sea. No se queden callados. Hablen, hablen con gente que ustedes conozcan, con gente de confianza. Si pueden hacer grupos, si pueden formar movimientos también para evitar que ese tipo de situaciones vuelvan a suceder. No podemos quedarnos callados ante la desigualdad, ante un gobierno que muchas veces intenta ocultar cosas que todo el mundo sabemos que están mal, pero intentan tapar el sol con un dedo y es algo que a un país entero no le pueden hacer. Así que solamente como argumento final o para cerrar mi participación dentro de este podcast, me gustaría decir eso, que no estamos solos, tenemos que buscar ayuda y hablar cuando sea necesario. Bueno, a mí también me gustaría agregar algo, pero fíjate que además de hablar del 68, también me gustaría hablar de nuestro presente, de lo que se vive ahora, ¿no? Lo, lo que hoy en día, porque han pasado muchos años, ¿no? Desde aquella tragedia. Los abusos de poder aún siguen existiendo, ¿no? Tal vez ya no de la misma forma, pero aún hay injusticias. También hay represiones, también hay desigualdad. Por eso es importante no olvidar lo que ocurrió, para que la memoria se mantenga viva y no se repitan los mismos errores que pasamos años atrás. Porque hoy en día seguimos viendo cómo se silencia a quienes alzan la voz, cómo se minimizan las luchas sociales y cómo las indiferencias pueden más que la empatía. Y justamente por eso debemos, o al menos deberíamos, mantener despierta la conciencia, no solo para recordar, sino para actuar. Y más que nada, llegar a tener empatía con quienes viven momentos difíciles en una manera de resistir y de no permitir que el dolor del pasado se repita en algún futuro, ¿no? Entonces yo con eso termino. Igual que Josué, espero que alcen la voz y difundan si en algún momento llegan a tener algún caso de estos. Agradezco a todos. Bueno, primero que nada me gustó mucho esto que agregaron al final. Sigue siendo un punto de vista bueno. Pero pues ya con esto acabamos con el podcast. Agradecemos a todos los que estuvieron aquí escuchando y viendo este episodio. Pues este episodio no solo busca recordar un hecho histórico, solo busca mantener en la memoria y reflexionar sobre lo que pasó, cómo los derechos humanos son algo que pueden violar a los oficiales o la gente, que puede llegar a pasar matanzas como la que pasó esas fechas. Y todos, pues la verdad, todos deberían defender pues sus derechos siempre, nunca deben dejar de defender sus derechos. Y que pues gracias a todos y ojalá hayan reflexionado sobre este tema. Así es, Emiliano. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que esta hermosa charla que tuvimos con muchas personas haya sido para reflexión de varios de ustedes, que muestre que el pasado no solamente es inspirador y algo triste, pero bueno. Gracias por acompañarnos en este gran episodio. Hasta la próxima, nos veremos con un nuevo capítulo. Sale, me quedé. Pues ahí quedó. Ahora, fuga.